gusto estar con ustedes ahora. Los saludo también allá atrás, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar con ustedes, ya tenía buen rato con las ganas de reunirme con ustedes, que el doctor me había hecho el favor ya de invitarme aquí a sus reuniones. No hemos tenido la oportunidad de estar por acá porque traemos una campaña muy intensa, todas y todos saben que estamos pues recorriendo gran parte del país. La elección que ya tenemos en víspera, en mi caso que soy candidata a ministra de la Suprema Corte, pues es una elección nacional. Entonces hemos estado recorriendo buena parte del país, pero bueno, al fin se nos hizo estar con ustedes. Estoy muy contenta, muchas gracias. Gracias también por la espera. Y pues bueno, como les decía, ya estamos a nada. Mañana, de mañana en 8, tendremos esta primera elección judicial inédita, la primera en nuestro país. Somos además el país en todo el mundo que vamos a elegir a todas nuestras personas juzgadoras. Y bueno, ya de cara a esta elección quiero decirles que para mí ha sido una gratísima experiencia estos casi 2 meses que hemos estado recorriendo territorio, como se dice. Y ahora ya aprendí ese nuevo concepto, recorrer territorio, porque pues nosotros como personas juzgadoras estamos acostumbrados a estar detrás del escritorio, estudiando, trabajando. Así han sido los últimos 25 años de mi vida que tengo de antigüedad en el Poder Judicial de la Federación. 2 años antes en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, donde soy originaria, 25 años en el Poder Judicial de la Federación. Entonces tengo 27 años ya en el tema de impartición de justicia en este país. He recorrido todos y cada uno de los peldaños de lo que conocemos como la carrera judicial. Inicié cosiendo, foliando, sellando expedientes. Fui actuaria también, las personas que se encargan de notificarles a ustedes las resoluciones. Fui secretaria de estudio y cuenta, quienes se encargan de hacer los proyectos de sentencia. Fui jueza de distrito, fui jueza federal y ahora soy magistrada federal, el cargo que actualmente ostento. Me siento muy orgullosa de estos 25 años porque en estos 25 años he construido una carrera judicial muy sólida, muy intachable. Nunca he tenido una queja, una denuncia, un procedimiento disciplinario instaurado en mi contra. El Consejo de la Judicatura Federal me calificó con 99 puntos en visitas de inspección, que son estas auditorías que nos hacen a nosotros como titulares de órganos jurisdiccionales, y 100 puntos en productividad. A lo largo de estos 25 años, para llegar a todos y cada uno de estos peldaños de la carrera judicial, tuve que hacer concursos de oposición. Así era la forma en la que se ascendía de un peldaño a otro, haciendo exámenes, haciendo concursos de oposición. Para ser jueza de distrito participé frente a 1.600 personas. De esas 1.600 personas, solamente 18 resultamos vencedores. 18, y de esas 18 solo 4 mujeres. En ese tiempo nadie hablaba del tema de paridad de género. A nadie le importaba la doble jornada que hacemos las mujeres, trabajando en casa y trabajando fuera de casa. Yo para ese entonces ya tenía la fortuna de ser mamá de 2 niñas, y a diferencia de mis compañeros, pues yo llegaba del tribunal a atender a mis hijas, a esperar a que se durmieran y luego estudiar. Y luego prepararme para poder participar en este concurso. A pesar de esos obstáculos, pues en ese concurso obtuve el 3er lugar. Solamente 2 personas arriba de mí porque tenían más antigüedad, porque tenían más edad que yo. Pero en calificaciones, se los digo muy orgullosamente, a mí nadie me gana. Como magistrada de circuito también participé frente a muchas compañeras juezas, también de reconocida trayectoria, también de reconocida carrera, y soy el primer lugar de mi concurso de magistradas. Entonces, les hablo de todo esto para ponerles en contexto de por qué estoy segura que soy la mejor opción para formar parte del máximo tribunal de justicia de este país, del máximo tribunal de impartición de justicia en este país. A lo largo de estos 25 años han pasado por mis manos muchísimos asuntos, de todas las materias. Ahora en el tribunal en el que estoy adscrita, mi especialidad es administrativa y laboral, pero también trabajé en un tribunal civil en el que vimos todos los temas mercantiles, civiles, familiares, y obviamente tratándose de tribunales colegiados de circuito, pues siempre desde la visión de la protección de los derechos humanos. A la par de esta carrera judicial, me he dedicado a estudiar, a prepararme, a siempre estar a la vanguardia de todos los criterios y de todas las formas de interpretación de las normas, y tengo 3 maestrías, un doctorado, muchos cursos, muchos diplomados que he tomado y que he recibido, que he impartido y que he recibido.
De hecho, actualmente soy la directora de la Escuela Federal de Formación Judicial en Querétaro. Nuestra Escuela Federal de Formación Judicial tiene una sede central que está aquí en la Ciudad de México, pero tiene extensiones en todo el país y yo soy la encargada de la extensión en Querétaro. Entonces la docencia también es un tema que a mí me apasiona, que me gusta mucho. También me he dedicado en estos 25 años a hacer eso. Y como les decía, a lo largo de estos 25 años han pasado por mis manos muchísimos asuntos. Siempre he tenido la conciencia de que lo que nosotros decidimos en juzgados y tribunales incide en la vida de las personas. Nosotros literalmente le quitamos el sueño a las personas. Cambiamos la vida de las personas con una decisión, para bien o para mal. Y creo que con esa responsabilidad se tiene que ver que ahora las decisiones que yo tomo en mi tribunal inciden en la vida del territorio en el que tengo mi adscripción, pero las decisiones que se toman en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues irradian a los 130 millones de mexicanas y mexicanos que somos. Ahí se toman las decisiones más importantes de este país, ustedes como abogados lo saben. Ahí se define el rumbo jurídico de este país. Lo que se decía en la Corte pues es obligatorio para todas las personas juzgadoras en este país. Ahí decidimos sobre los derechos humanos de las personas. Y créanme que yo viví con mucho gusto, con mucho entusiasmo, con mucho ánimo esa reforma, esa gran reforma constitucional de derechos humanos de 2011. Me parece que la Corte, que termina funciones ahora este 1 de septiembre, hizo un buen trabajo en relación con la interpretación de esta reforma constitucional, porque le dio vida a partir de jurisprudencia. En este país antes no se hablaba del derecho al libre desarrollo de la personalidad. A partir de ahí, en todos los códigos civiles de este país se dejaron de aplicar esas causales de divorcio que a nadie beneficiaban. Por mis manos pasaron muchos asuntos en los que metías en la misma licuadora el divorcio, la guardia y custodia de los hijos, los alimentos, la patria potestad, y cuando no acreditabas la causal de divorcio que invocabas, entonces todo se quedaba en el limbo. Y la realidad en este país y en nuestra sociedad es que había muchísimos matrimonios que ya de hecho no funcionaban, que simplemente estaban en un papel, y que entonces se formaban otras familias que quedaban desprotegidas, porque entonces se decía que únicamente la esposa tenía derechos y únicamente los hijos que habían nacido de ese matrimonio tenían derechos. Hoy sabemos que eso no es así. Hoy sabemos que en el libre desarrollo de la personalidad cada quien puede tomar su proyecto de vida como considere que es el más adecuado. Hoy también sabemos que las infancias son un grupo especialmente vulnerable al que todas y todos tenemos que proteger. Hay diferentes protocolos que se han creado a partir también de esta gran revolución de los derechos humanos. Y ni hablar del tema de la perspectiva de género, que es algo que en este país no existía. Hablar de los derechos de igualdad, y no nada más de las mujeres, sino también en ocasiones de los hombres cuando nos encontramos frente a normas discriminatorias. Entonces, a mí me anima mucho y me entusiasma mucho saber, y se los digo con toda honestidad, que puedo ser un gran agente de cambio en la impartición de justicia en este país. Tengo una visión progresista de los derechos humanos, conozco las entrañas del sistema de impartición de justicia en este país. Aquí no hay curvas de aprendizaje, yo tengo consciente esa responsabilidad de que, insisto, lo que allá se decide incide en la vida de 130 millones de mexicanos y mexicanos. Entonces, me entusiasma mucho poder llegar al máximo órgano de impartición de justicia en este país, seguir haciendo un trabajo fuerte, constante, sobre la protección de los derechos humanos de todas las personas. Les apagaron la luz, pero síguele. podemos seguir. Estamos grabando. Claro. Estamos grabando. Saber que puedo hacer, poner a disposición de todas y todos ustedes estos 25 años de experiencia, de carrera judicial honesta, sólida, de profesionalismo, todos los estudios que he realizado para poder estar a la vanguardia y para poder estar a la altura de un impartidor de justicia, y además de un impartidor de justicia de corte constitucional. Quiero decirles también que la intención o el anhelo personal, pero también la intención profesional
de llegar al máximo tribunal de este país no nació ayer, no fue algo que a mí se me ocurriera ayer, no fue algo que yo dijera, pues con motivo de las elecciones estaría bien que yo fuera ministra. Sin duda estoy segura que esto nació el día que tuve la fortuna de pisar un tribunal, que fue cuando yo estaba en la universidad y que tuve la fortuna de empezar a trabajar en un tribunal. Empecé desde que era estudiante, trabajando y estudiando, y desde ese momento, sin duda, y todos los días cuando resuelvo los asuntos, cuando entro a sesión en el tribunal de mi adscripción, cuando llevamos un debate jurídico con mis compañeras y compañeros, me quedo siempre con esa satisfacción, la satisfacción del deber cumplido. Saber que resolvimos un asunto y que lo resolvimos en beneficio de la ciudadanía. Insisto, la maravilla o lo muy interesante del trabajo que nosotros hacemos como jueces constitucionales es que protegemos derechos humanos. Entonces créanme que ese sentimiento, esa sensación de saber que una decisión mía cambia la vida de una persona y puedo proteger los derechos humanos de una persona es algo que para mí es invaluable, para mí es un tesoro, y me encantaría poder llevar todo esto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos entonces ya cerrando prácticamente esta campaña. Tenemos el cierre este 28 de mayo en punto a las 5 de la tarde en la Plaza de los Arcos en Querétaro. Están todas y todos cordialmente invitados. Y quiero decirles también que... ¿Abierto? Claro, sí. Al aire libre, ahí los esperamos en la Plaza de los Arcos en Querétaro. Y me siento muy contenta de haber podido recorrer mi país en buena parte, haber escuchado a la ciudadanía, haber estado cerca de los grupos vulnerables, sentir cuáles son sus necesidades, sentir cuáles son sus áreas de oportunidad en donde ellos se sienten completamente desprotegidos y por qué. Lo podemos ver en un expediente, pero no es igual a sentirlo de viva voz de las personas. Dentro de las propuestas que yo tengo, les voy a hacer referencia solamente a alguna de ellas, pero sin duda lo primero que tenemos que hacer es abrir las puertas de juzgados y tribunales. Seguramente ustedes lo padecen todos los días cuando tratan de hablar con el juez, con la jueza, con el magistrado. Somos servidores públicos, tenemos que tener claro que somos servidores públicos, y si entendemos el significado del concepto, que es tan sencillo, no tendríamos que estar hablando de esto. Servimos al público, es así de sencillo. Hoy las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están cerradas. Yo los invito a que vayan a Pino Suárez 2, están cerradas las puertas, nadie puede entrar. Ni siquiera quienes tienen asuntos que se estén litigando ahí en la Suprema. Hay que hacer que esas puertas estén abiertas, hay que entender que estamos para servir a las personas. Yo dentro de mis propuestas tengo crear canales de comunicación con sectores, con el sector de la abogacía, por supuesto, con grupos vulnerables, y escucharlos constantemente, saber cuáles son los asuntos de trascendencia nacional que se están viendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la forma en que impactarán en la sociedad. Eso me parece que es fundamental. Ya no podemos seguir en esta distancia con la ciudadanía, que fue buena parte de los reproches que se nos hicieron cuando estuvo el tema del debate de la reforma judicial. Hay que acabar también con el rezago de la impartición de justicia en este país. Ustedes también lo padecerán, todos los juzgados y tribunales, la mayoría están rezagados y nadie se ha ocupado de eso. Ya no es tiempo de preocuparnos, ya es tiempo de ocuparnos. Vamos a utilizar la inteligencia artificial para que nos ayude, además a redactar sentencias en formato de lectura sencilla, porque en ocasiones ni el juez ni el magistrado compañero entiende lo que dijo el otro. Sentencias larguísimas donde se pegan formatos, jurisprudencias que no vienen al caso y que no tienen aplicación a ese asunto. Hay que hacerlas sencillas, hay que hacerlas concretas. La inteligencia artificial nos va a ayudar también a eso. 750 cuartillas, tamaño físico. Así es, y solamente en 2 tenemos el centro de la solución. Eso es una realidad. También nos va a servir porque vamos a crear un sistema inteligente, pero a la vez muy amable, muy amigable, para que toda la ciudadanía sepa cómo se tiene que resolver un asunto en determinado tema.
Yo sé que tenemos el IUS, que todas y todos ustedes seguramente lo usan, lo aplican, pero en ocasiones es muy complejo saber qué se dijo sobre un solo tema y saber también qué se dijo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hay que recordar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana también es obligatoria para las personas juzgadoras. Tenemos que compilar todo eso en un sistema sencillo, amigable, en el que en segundo nos diga qué es lo que se ha resuelto sobre el tema y cómo se debe resolver ese tema. Eso también nos va a evitar, o eso nos va a irradiar al tema de la transparencia y el ataque a la corrupción, porque la persona juzgadora que no acate esos criterios, que está obligada a acatarlo, tendrá que justificarnos por qué no lo está haciendo. Entonces, tenemos que echar mano de las tecnologías de la información para terminar con todos estos problemas que hay en la impartición de justicia, que no podemos negar que existen, porque ahí están. Y otra cuestión, tenemos que trabajar entonces también de manera coordinada con el resto de los poderes de la Unión. Coordinada, quiero destacarlo, no subordinada, eso es otra cosa. De manera coordinada, la independencia judicial es así, es intocable, pero pienso que se le ha dado un matiz que no es el que corresponde. Tenemos que trabajar de manera coordinada con los demás poderes, porque les voy a decir que en este camino que he recorrido durante los últimos 2 meses, he escuchado sobre todo el reclamo de esa madre que estaba buscando a su hija y no apareció, y 2 meses después se dio cuenta que fue víctima de un feminicidio. Y entonces resulta que quien cometió ese delito era la pareja de su hija, pero resulta que no está, o que lo llevaron o que lo detuvieron, y en la audiencia de control de detención el juez lo liberó porque no se cumplieron con las formalidades. O se integró la carpeta de investigación y cuando se llevó a judicializar, el juez dijo no puedo librar una orden de aprehensión porque está mal integrada la carpeta de investigación. A esa señora, créanme, no le importa si el Ministerio Público es del Poder Ejecutivo, si el juez es del Poder Judicial, si el Ministerio Público le tocaba hacer una parte del trabajo y el juez otro. A esa señora no le importa eso. Por eso la ciudadanía siente que en este país no hay Estado de Derecho, que no hay justicia. Y tiene toda la razón, a la señora no le importa eso. Lo que ella quiere es que se haga justicia por el feminicidio de su hija. Tenemos que trabajar entonces coordinadamente ya con las fiscalías y decirles cuáles son todas sus áreas de oportunidad y decirles por qué en el control de detención se están liberando a las personas. Tenemos que capacitarlas, está bien. Tenemos una Escuela Federal de Formación Judicial que es de altísimo nivel, tiene mucho prestigio, podemos ayudar también con eso. Insisto, para trabajar de manera coordinada con los demás poderes. Si logramos que el Ministerio Público haga su trabajo correctamente, por lo menos en el tema de las formalidades, seguramente cambiará mucho el sistema de justicia en este país. Y les estoy poniendo solamente un ejemplo porque tenemos muchos en todas las materias. Entonces, bueno, yo creo que hoy, al final del día, el gran debate sobre la reforma judicial ya quedó atrás. Estamos en la víspera de una elección judicial. Pienso que ustedes, además, como profesionistas, tienen muy clara la importancia de participar en esta elección judicial, de decidir, de elegir a las mejores personas juzgadoras, a los profesionistas profesionales que tengan los mejores perfiles, que tengan capacidad, experiencia, honestidad y que sean quienes lleguen a ocupar esos lugares, porque estoy segura que ustedes lo tienen muy claro. Yo he tratado de comunicárselos a la ciudadanía. Ustedes todos los días se enfrentan en los juzgados y tribunales a la persona juzgadora, quien dirige esa audiencia en la que ustedes están litigando, defendiendo a su cliente, pero la ciudadanía no lo sabe. Entonces yo he tratado de hacerlo en la medida de lo posible. Participemos entonces en este ejercicio democrático ciudadano que es de todas y todos. Hoy la responsabilidad entonces de elegir a las personas juzgadoras ya no está en el Consejo de la Judicatura Federal o local, sino está en todas y todos ustedes. Yo les pido entonces su voto de confianza, les pido por favor que revisen mi currículum, lo tienen ahí en el QR, en la página de Conóceles del INE, en mis redes sociales, en todas estoy como Marisol CEPE, Marisol CP,
Y ahí pueden ver, me googlean también, ahí pueden ver todas las notas que hay ahí. Les garantizo que no van a encontrar una sola nota desfavorable en relación con mi trabajo ni de mi persona. Y entonces estoy segura que, insisto, puedo ser un gran agente de cambio para el sistema de justicia de este país. Les pido su voto de confianza. En la boleta morada me van a encontrar con el número 5, es muy fácil de recordar porque son como los dedos de su mano, 5, y entonces habría que anotar ese número, el 05. En la boleta morada, que es de las candidatos y candidatas a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues finalmente decirles eso, que quiero poner a su disposición estos 25 años de carrera judicial intachable, toda esta capacidad, profesionalismo, experiencia y honestidad con la que me he conducido estos 25 años. Muchísimas gracias a todos.